Muy buenos días. Continuando con la lectura de la palabra del Señor, en estas primicias de adoración, escuchando su voz a través de esta palabra preciosa. Vamos a leer el capítulo 24 de Génesis, un capítulo bastante largo, así es que lo vamos a dividir por lo menos en dos partes. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Abraham busca esposa para Isaac. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, lo cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, le dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, fíjense, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija?
te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y esto, queridos hermanos, familia, amigos, es palabra de Dios. Leyendo el capítulo 24, ¿verdad? En el subtítulo, Abraham buscando esposa para Isaac. Pero hay dos personajes importantes aquí en este párrafo que leímos, en estos 28, 29 versos. Claro, el personaje más importante es el Señor, es Dios. Pero Él nos revela algo importante para aquellos que confían en Él. Algo que podemos ver es este siervo, que algunos consideran es Eliezer, el cual se había dicho que podía darle descendencia a Abraham cuando pensaba Abraham que no iba a poder cumplir con ser padre a una edad más avanzada. Pero dice que este criado, que era también el más viejo, ya incluso Abraham siendo viejo, que era incluso el más viejo, dice, y que gobernaba en todo lo que tenía. Esto es importante porque debemos entender que, y lo está diciendo también aquí, ya lo ha dicho anteriormente, que Dios le había bendecido a Abraham. Entonces, Abraham obviamente tenía muchísimas posesiones. Y al hablar de este sirviente, de esta persona, que gobernaba sobre todo lo que tenía que ser una persona digna de confianza. Y como vamos a ver y como ya leímos, podemos ver que sí vivió bajo la expectativa de lo que se esperaba de él. Y por eso podemos ver un pequeño destello dentro de esta historia de cuán responsable era este criado, que una vez más se piensa que es Eliezer. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, era una manera en la cual le daba como un voto de que era un juramento, básicamente, era una costumbre de un juramento en el que voy a hacer lo que me dices. Pero fíjense, Abraham le dice, te juramentaré por Jehová. Cualquier cosa que Abraham hacía, siempre tomaba en cuenta a Dios. Siempre. Importante entender también, recordar las promesas que Dios le estaba dando a él. En el verso 7, cuando Abraham, después de darle las instrucciones de que fuera a buscar a una doncella, ¿verdad? Una mujer para su hijo Isaac, que no fuera de las mujeres que estaban ahí de los cananeos, que eran idólatras, que adoraban a muchos dioses paganos. Que fuera la tierra de su casa y de su parentela, donde ya Dios lo había sacado también. Pero que fuera a la casa donde estaba su parentela. Y se recuerda las palabras que Dios le había dicho. A tu descendencia daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti. Qué importante para nosotros también entender la palabra de Dios que ya está aquí, la revelación de Dios. A veces no necesitamos palabra de los llamados profetas que se dicen hoy en día. Cuando la palabra de Dios ya está revelada,
Los profetas se necesitaban cuando estábamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos se había revelado a través de Jesús. Hoy, cuando ya Jesús se ha revelado a cada uno de nosotros, queda plasmado también, y es el cumplimiento de la promesa, de lo mucho que se anunció en los libros que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Pero qué precioso eso, ¿no? Pero le decía que habían dos personajes importantes aquí para efectos de la meditación. Obviamente el sirviente, que era alguien que estaba encargado prácticamente de todo, era la mano derecha de Abraham. Se le dio una responsabilidad. Fue a buscarlo. Importante también, él buscó clarificación, que le clarificara a Abraham si podía llevar a Isaac si la mujer no quería venir. Y Abraham vuelve y le clarifica sin ningún problema. Pero qué importante también este concepto. Cuando Dios nos manda a hacer algo, ¿cuál es la actitud que nosotros tenemos? Porque el siervo él iba a hacer lo que le habían mandado. Él no estaba poniendo una condición para ir o no, pero simplemente necesitaba una clarificación para las órdenes. Qué importante también para nosotros entender que tenemos que estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos dice, y Dios no va a tener ningún problema en clarificarnos cuando necesitemos discernimiento para una tarea. Lo importante es primero creerle y no ponerle condiciones a Dios. Y si ese es el caso, como vamos a ver más adelante, obviamente, de lo que hemos leído, Dios respondió a la oración y la petición específica de este siervo. ¿Recuerdan Nacor? Habíamos hablado ya al final del capítulo 23, cuando se dio esa pequeña genealogía, y eso era importante. ¿Por qué? Porque iba a hablar sobre la continuación de ese linaje escogido que Dios tiene y que ahora somos nosotros parte también, que somos santificados y somos justificados, por fe. El siervo también, como Abraham, se encomienda a Dios para poder hacer el encomendado que su amo le había dado. Y le dice el verso 12, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, en tener hoy un buen encuentro. Y haz misericordia con mi señor Abraham. Y la petición bien clara, ¿verdad? Que le diga, la mujer que sea para Isaac, que baje su cántaro, que yo le pida que yo beba, y que también ella responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Esto también es muy importante porque sí era una costumbre que la mujer le podía y le ofrecía de tomar a un varón. Aquí era ir un poquito más allá. No era costumbre que la mujer fuera y diera también a los animales. Entonces, qué bonito cuando nosotros ponemos las manos en el Señor y nuestra vista en el Señor para que nos guíe en nuestro camino. Porque eso también habla sobre Rebeca, el otro personaje que quería mencionarles, que vamos a ver aquí, que dice que ni siquiera había acabado de hablar el siervo cuando apareció Rebeca. ¿Se acuerdan Rebeca? Y ahí vamos a ver la descendencia de la cual se está hablando. Pero qué lindo es cuando nosotros ponemos y encomendamos nuestro camino al Señor. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y lo voy a decir una vez más. Encomienda a Dios tu camino, a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él lo hará. Él hará el camino. Él te guiará donde tienes que ir. Recibamos esta palabra el día de hoy.
podemos ver también que la escogitación va en buen camino. Falta todavía, y hay algo importante también que el siervo se mantiene haciendo, siendo prudente, y que también nosotros tenemos que aprender. Pero dice de que no solo ella le dio de beber, pero me llama muchísimo la atención que en el verso 18 y en el verso 20 aparece la palabra se dio prisa. Lo hizo con diligencia, no lo hizo con un letargo, con, bueno, tengo que darle de comer, tengo que darle de beber a este señor que ni conozco y darle de tomar a estos animales. No, ella lo estaba haciendo con un corazón servicial. Qué lindo es cuando también nosotros encomendamos algo al Señor y Él nos cumple de una manera preciosa y perfecta. El verso 21 también es sumamente importante, porque hasta este momento todavía no se sabía si era de la descendencia de sus padres. Él no conocía nada. Claro, nosotros ya hemos visto el trasfondo a través de la historia de la Biblia que tenemos aquí, pero él no lo sabía. Pero el verso 21 es, el hombre estaba maravillado, el siervo estaba maravillado de ella, claro. Yo puedo ver a través de la página de esta escritura preciosa que obviamente no solo decía que Rebeca era una mujer bella, que era una mujer virgen que no había conocido varón, pero más importante y lo que me llama muchísimo la atención es la actitud de esta mujer. La actitud de servicio. Puedo ver una humildad en esta persona. Esta que ya el Señor estaba escogiendo para Isaac. No era perfecta, obviamente. Vamos a ver más adelante también con sus dos hijos, pero como ninguno de nosotros, perfecto solo es Dios. Pero tenía muy buenas cualidades. Pero una vez más, poniendo atención lo que su amo Abraham le había dicho en los primeros versos de este capítulo que vimos, tenía que también ser pariente. Rebeca tenía que ser pariente de ellos. Y entonces el hombre estaba maravillado en ella, dice el verso 21, callando. Qué profundo esto, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Qué importante siempre considerar a Dios en nuestro camino, y a veces tiene muchísimo que ver con esperar, con saber tener el discernimiento, pedirle el discernimiento, que nos dé el entendimiento para que podamos nosotros entender si esta es la voluntad de Dios para algo que le pedimos o no. Ya para finalizar, en el verso 26, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Una vez se dio cuenta que sí, que era de la familia de Abraham, que era de la parentela, de lo que le había mandado. E incluso siguió el carácter de esta mujer, Rebeca, donde cuando se le preguntó si había un lugar para reposar, también él le dijo, sí, también hay comida para tus camellos. Y brevemente, y luego seguiremos con esta escritura, luego que finalice la versión en inglés en los siguientes días, por gracia de Dios. Vemos a Labán también, que va a ser un personaje importantísimo, tal vez no de una buena manera, pero todo obra para bien para todos los que aman al Señor, ¿verdad? Pero Labán también, el hermano de Rebeca, perdón, sale a colación. Un último punto, y eso es algo que el Señor puso en mi corazón al principio cuando empecé a leer, luego de enfocarme en ellos, en el sirviente de Abraham y en Rebeca, y ambos enseñando cualidades y un carácter que estaba pegado a lo que Dios quiere de nosotros: humildad, servicio, responsabilidad también. Más importante, que le consideremos a Él, que le pidamos a Él por guianza. Pero esto también va para aquellos que están buscando a una pareja, para un hombre, para una mujer que quiere unirse en un lazo de matrimonio, ¿verdad? importante entender que podemos pedirle al Señor y debemos pedirle al Señor que nos dé guianza
en cómo queremos que esta persona sea, cómo la mujer quiere que este hombre sea, cómo este hombre quiere que la mujer sea la que Dios va a darle a su vida. Que no tomemos nosotros una decisión a la ligera, que consideremos a Él en nuestro camino, que confiemos en Dios y Él hará el camino, Él pondrá a la mujer, al hombre adecuado. A usted, jovencito, que está escuchando la palabra, que está escuchando mi voz, pídele al Señor que le ilumine para escoger correctamente, si está en su corazón, unirse, tener una relación seria con alguien, para respetar, para amar, para cuidar. Uno como hombre tiene que cuidar a su esposa. Uno como hombre también no solo tiene que proveer, pero tiene que ser una guianza espiritual, porque a Dios, a nosotros los hombres, nos va a pedir cuenta de nuestra familia. Y a la mujer también, para que sea prudente, para que también busque sabiduría, para que se deje guiar, para que ame y respete a su esposo. Pero todo siempre dentro del alineamiento de Dios. El hombre y la mujer siempre tienen que estar buscando el rostro del Señor. Cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este día que nos das. Este martes temprano en la mañana. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta historia de Abraham. Que Abraham, recordando tu promesa, mandó a su sirviente para que le consiguiera mujer a su esposo, a su hijo. Qué importante también nosotros considerarte en nuestros caminos para que tú, Señor, lo hagas. Confiando en ti, Señor, buscando clarificación a veces cuando no entendamos. Tú eres lleno de gracia y misericordioso para darnos lo que pedimos. Y cuando lo hacemos con la intención de obedecer, Señor, tú nos respondes. Bendito sea, Señor, y bendito sea tu nombre. Gracias porque nos estás hablando el día de hoy, Señor, porque nos vas a guiar durante este día. Y siempre lo llamo así, Señor. Esto es como un entrenamiento para lo que tú nos vas a poner enfrente este día. Señor, te pido para que haya citas divinas con las personas con las que nos encontremos. Empezando con nuestra familia, para que cuidemos a nuestra familia, Señor, para que también a nuestros compañeros de trabajo en la escuela, para que, Señor, a través de ti, a través de tu promesa, a través de nuestra paciencia, a veces callando y esperando, tú, Señor, prosperes el camino que es el que tú trazas para nosotros, que no los escojamos nosotros mismos, pero que busquemos siempre tu luz, la luz de tu palabra, que sea revelada a través de nosotros, tus hijos. Bendito sea, Señor. Bendice a cada uno de los que van a escuchar y que van a meditar, Señor, y que van a poner en práctica esta palabra y que la van a creer por fe. Y todo esto, Padre Santo, lo oramos en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todo el mundo dice, amén. Que el Señor me los bendiga, que pasen un feliz día y nos vemos en la próxima.